El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos mediante la palabra. Por el lenguaje encontramos las habilidades de la comunicación. Mediante el lenguaje asertivo logramos interacción social y desarrollamos nuestra cognición y niveles de expresión. Mediante un lenguaje asertivo se logra una buena comunicación, donde se trata de transmitir un mensaje por dos o más personas, por medio de señas verbales y no verbales, expresiones corporales, escritas, propagandas públicas y redes sociales. Por último, tenemos la cognición, que es la facultad de procesar información a partir de la percepción o conocimientos adquiridos por medio de nuestros. Buenos días. Nosotros somos el grupo número 4, que está conformado por Sergio Medina, Alejandra Hernández y Rafael Polanía. El día de hoy tenemos la grata compañía de nuestra tutora, que es la profesora María Fernanda Medina. Profesora María Fernanda, ¿cómo está? Bien. Nosotros estamos enfocados en un tema en especial que se basa acerca de la comunicación en la parte social. Profe, ¿qué entiende usted por el lenguaje? El lenguaje es como aquella facultad de poder transmitir y dar sonidos en un contexto dado, compartido, para poder transmitir ideas o conocimientos. ¿Y ahí cómo definiría la comunicación? La comunicación ya es el sentido o aquel propósito que le doy al lenguaje. Por medio de la comunicación y el lenguaje, ¿qué podría decirnos usted acerca de la palabra cognición? La cognición es todo aquel proceso con el cual comprendo el mundo o la información que me rodea. Mediante lo que nosotros percibimos, podemos, utilizar nuestros 5 sentidos para tener la percepción total de lo que se mueve a nuestro alrededor, de nuestro espacio. ¿Sí? Profe, ¿usted está de acuerdo que el lenguaje se va desarrollando por costumbre? Cuando te refieres a costumbre, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, signos O como en la asociación. conductual. Si el lenguaje se basa a raíz de algo que uno aprende de nuestras experiencias vividas. Por medio de la... El lenguaje es totalmente social, ¿no? Entonces sí es aprendido socialmente. Sin embargo, hay un componente a nivel interno que debe estar en las estructuras básicas, cerebrales y cognitivas dadas para que el lenguaje pueda desarrollarse de la mejor manera. Si esto no está dado, pues por más que haya, que es lo que pasa con las personas sordas, por ejemplo, ¿sí? No pueden crear su lenguaje oral. Sin embargo, la comunicación como tal, y hay otro lenguaje alterno que es la lengua de señas, ¿sí? Y que es aprendido a partir de los procesos que ustedes establecen. Y de hecho el lenguaje de señas no es universal. Cada país tiene una estructura de lenguaje de señas única. Estados Unidos, por ejemplo, si alguien del lenguaje de señas colombiano viaja a otro país, debe adaptarse al lenguaje de señas Totalmente diferente. porque es diferente. Sí. Y mediante eso, ¿cree que la falta de cognición está desintegrando a la sociedad? Una persona con baja cognición, o sea, si estamos hablando de CI como tal, en medición, claro, las personas con coeficiente intelectual baja, o sea, que no pueden comprender y entender aquellos símbolos socialmente aceptados, además de la parte cognitiva, la parte educativa y todo esto, sí logra desintegrarse socialmente. ¿Ya? Ahora vamos más a la parte personal. Nosotros como estudiantes queríamos saber, usted como tutora, ¿cómo siente que es la comunicación hoy en día con los estudiantes? Bueno, hay que tener claro es el hecho del modelo educativo de la institución como tal, que es distancia tradicional, ¿cierto? Donde hay un componente virtual muy grande y que nosotros los tutores, de alguna u otra forma, lo único que les podemos dar a ustedes es una guía frente a procesos, pero que la responsabilidad del proceso de aprendizaje recae en un 70% en ustedes, ¿ya? Y que ese compromiso con su autogestión de aprendizaje depende de ustedes y que nosotros lo único que hacemos es poder aclarar, generar espacios para que las dudas que se generan en ese autoaprendizaje se vayan desarrollando. Entonces, la parte cognitiva debe estar muy desarrollada, las habilidades sociales y comunicativas también. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una plataforma virtual,
ustedes deben tener muy buena producción escrita y una muy buena asertividad comunicativa para poder darle a entender al tutor qué es lo que quieren o cuál es la duda que ustedes refieren. Y dos, poder entender al tutor frente al tema. Si yo tengo un desconocimiento sobre el tema, me queda muy difícil entender al tutor cuando me quiere explicar, porque si ni siquiera leo lo que está en plataforma, pues el tutor me puede explicar de 1000 formas que yo no voy a poder comprender lo que me está hablando, porque el lenguaje y la comunicación, o sea, aunque utilizamos el mismo lenguaje, la comunicación no se da y no se establece. No va a ser asertiva. Exacto, porque yo desconozco y tú desconoces. ¿Sí? Entonces se rompe allí. ¿Y qué estrategia implementaría con la comunicación tanto el maestro y el estudiante? Uno, pues hay que contextualizar y entender, ¿sí? Dos, hacer caer en cuenta al estudiante el compromiso y la responsabilidad frente a su autogestión académica para que esto se logre, que se exija a sí mismo, y cuando logre el nivel académico y conceptual debido, pues habrá una mejor comunicación. Profesora, a raíz de todos esos cambios que hemos tenido en la sociedad, ¿cree que es muy diferente la comunicación que manejamos para este siglo, para esta época, a la que se manejaba hace más aproximadamente unos 40, 50 años? En la tecnología misma ha cambiado la manera de comunicarnos. Ya hace 50 años, de hecho no hace 50 años, estamos hablando de hace más o menos 15 a 20 años, estos aparatos no eran, ni con la tecnología actual, hasta hace unos 6, 7 años no eran tan digitales, aún eran monólogos, entonces digamos que la comunicación sí ha tenido unos cambios y cada vez es más rápida y más ligera y más globalizada. De todas maneras, profesora, muchas gracias, estamos muy agradecidos con usted, nos queda muy claro el tema y la entrevista es clara. Vale. Que tenga muy buen día, muchas Bueno. gracias.